Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal de Germán Marchant Solís. Juan Carlos Ortiz. El discípulo. Parte 2. Los odres nuevos. Capítulo 16. Miembros o discípulos, ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo, primera de Pedro 2:5. Ojalá que esta declaración de Pedro fuera real en la actualidad. En algunos lugares sí lo es, pero con más frecuencia los miembros de la Iglesia no son una casa espiritual, sino una montaña de ladrillos. Cada miembro es un punto ladrillo, y todos nosotros nos esforzamos grandemente para acumularlos más y más. Hasta el pastor trabaja en la evangelización procurando traer ladrillos al sitio de la construcción. Pero existe un problema con los ladrillos sueltos en una montaña o pila. Se deterioran o pueden robárnoslos. Los pastores estamos siempre ocupados en traer más ladrillos y vigilarlos para que no se nos pierdan o los roben, en vez de edificar el edificio. Los ladrillos sueltos son muy débiles. Pero edificados en una pared y siendo parte de un edificio, soportan más peso, proporcionan más fuerza, lucen más hermosos y nadie puede robarlos. Un edificio no es otra cosa que ladrillos relacionados de una manera y pegados con la mezcla del amor y con un plan en mente. En la pila o montaña, no están ni relacionados ni unidos con un propósito. Los ladrillos amontonados son valiosos, pero no sirven. Sin embargo, edificados son utilísimos para infinidad de propósitos. Cada ladrillo sabe quién está encima de él, quién está a los costados y quién está abajo. Tal como en la familia. Cada uno sabemos quién es nuestro padre, quiénes son nuestros hijos, quiénes son nuestros hermanos y quiénes son nuestros nietos y a veces bisnietos. Los ladrillos somos nosotros. Los peritos arquitectos hacen los planos, los ingenieros y técnicos dirigen la obra y los obreros la hacen. Lo maravilloso de la Iglesia es que los obreros de hoy pueden ser técnicos mañana, ingenieros pasado mañana y así sucesivamente. Esto es el discipulado. El apóstol tiene al principio que hacer de arquitecto, ingeniero, evangelista, pastor, etc. y sabe hacerlo, porque tiene experiencia. Pero luego los nuevos creyentes comienzan a crecer. A medida que avanza el edificio, hace falta otros técnicos que enseñen, que aconsejen, que dirijan células, que toquen música, que sepan enseñar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las damas, a los nuevos convertidos. Todos estos técnicos deben ser preparados, equipados, enseñados por los demás arriba para que la obra sea sólida. Pero si tenemos que pasarnos el tiempo cambiando pañales, cuidando que no nos roben los miembros y apagando fueguitos con los niños que se pelean, chismean, tienen celos, envidia y no saben arreglar por sí mismos sus problemas, lo que hacemos es mantenerlos en niñez. Lo mejor para que crezcan es ponerlos en liderazgo de una célula, entonces sabrán el trabajo que es ser un pastor y al enseñar, aprenderán. En muchos casos, tal es el miedo de que alguien se nos escape que olvidamos por completo a los inconversos que están afuera, porque con los que están adentro tenemos las manos llenas. Estos bebés llegan a ser desobedientes y a esperar que el pastor haga todo. Muchos dicen ufanados: yo no sigo a ningún hombre. Yo sigo a Cristo. Eso parece correcto, pero significa que esa persona quiere hacer su propia voluntad y ni siquiera comprende lo que significa seguir al Señor. Pablo dijo: imítenme a mí, como yo imito a Cristo, 1 Corintios 11:1. Eso significa: obedézcanme a mí como yo obedezco a Cristo. Nosotros, los pastores, a veces tenemos temor de decir eso, porque no vivimos como deberíamos. Por eso decimos: usted no me mire a mí, mire la Biblia. Esto quiere decir yo traté y no pude, ahora trate usted. Con razón, los creyentes se sienten desanimados. Si ni el pastor puede hacer lo que dice la Escritura, ¿quién podrá, entonces? Pablo no tenía temor de ponerse como ejemplo. Escribiendo a los filipenses, dijo: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. En los Hechos, dice que el número de los discípulos se multiplicaba. La humanidad, los animales y las plantas se multiplican porque cada uno produce otros. En una ocasión, visitando una de las provincias del interior, una anciana me presentó una jovencita. «Es mi bisnieta», me dijo. «¿Es cierto?», dije yo. «Sí, tengo bisnietos», señaló uno, «ya tiene 15 años, y si se casa joven es posible que tenga tataranietos». «¿Cuántos hijos tuvo?», quise saber. «6». «¿Y cuántos bisnietos tiene?». «Vaya a saberlo». Me respondió: «Nunca los conté». De acuerdo con esa proporción, si cada uno tiene 6 como ella, podría tener 6 hijos, 36 nietos, unos 216 bisnietos y 1296 tataranietos. Una congregación. Pero lo importante del caso no era el número, sino que, en su familia, un hijo era médico, otro abogado, 2 eran chacareros y otro, dueño de un taxi. Entre sus nietos había ingenieros y muchos otros profesionales.
Si yo le hubiese preguntado cómo se las había arreglado con una familia tan numerosa para tenerlos a todos bien alimentados, bien aseados y con una tan buena educación, me hubiera respondido: yo solo crié, alimenté y eduqué a mis 6, y cada uno de los demás a sus 6. Esto es el discipulado. Por eso, Dios logró con solo Adán y Eva tener una familia actual de 7 billones de personas, y todas tuvieron a alguien que los cuide y eduque personalmente, y cada uno tendrá quien lo llore cuando muera. En la iglesia, no tenemos un sistema de multiplicación así, sino de suma. El pobre pastor tiene que preocuparse por cada uno, eso no es posible. A fin de crecer, aumentar y edificar, poniendo los ladrillos en el gran edificio, es necesario que hagamos algo. Debemos hacer discípulos de nuestra gente para que ellos, a su vez, puedan hacer discípulos a otros que hagan discípulos, segunda de Timoteo 2:2. Tenemos que ser padres en lugar de directores de orfanatos. Hasta el mismo Jesús hizo eso. ¿Es que alguien puede poner en duda que fue el mejor pastor que jamás existió? Sin embargo, cuidó solamente a 12. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? ¿Acaso no era él el pastor? Sí, lo era, pero un pastor puede cuidar a un número limitado de ovejas, aún tratándose del mismo Jesús. Si él no podía hacer más de 12 discípulos por vez, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Cuando partió, cada uno sabía lo que le tocaba hacer: ir y hacer discípulos a otros, tal como Jesús había hecho con ellos. Fue así que al irse el Señor, ellos salieron y empezamos a enseñar y a compartir casa por casa en pequeños núcleos. En la iglesia de nuestros días, ya no hacemos eso. Los juntamos a todos los domingos en el gran salón del orfanato, que llamamos templo, y les decimos: muy bien, ahora abran la boca, aquí está la comida. Revoleamos por el aire un balde de leche y les damos la bendición hasta el próximo domingo. Así no se puede alimentar a los niños. Debemos tomarlos uno por uno en nuestros brazos y darles el pecho o el biberón. Al crecer nos necesitarán menos hasta que comiencen su propia familia. Esto se llama multiplicación. Este debe ser el ministerio de hacer crecer la familia de Dios o construir el edificio de Dios, no solo de mantenerlo. Y la multiplicación espiritual puede y debe ser más rápida que la multiplicación demográfica. ¿Y qué es lo que estamos edificando? ¿Es el reino de Dios? El reino de Dios no es nuestra congregación o denominación, sino todos los creyentes de todos los siglos y de todo el universo. En nuestro caso, estamos edificando el reino en nuestra región, pero con la mente en todo el mundo. Jesús actuaba de forma local, pero a la vez pensaba globalmente. Si somos reinocéntricos, vamos a tratar de edificar con inteligencia. Reunirnos con los pastores de la zona, contar los creyentes que tenemos entre todos, equiparlos para la conquista de nuestra región, dividir la ciudad, los barrios, las manzanas y que cada creyente sepa cuál es su pedacito. ¿Cómo se come un elefante? Cortándolo en pequeños pedacitos. Si el 10% de la población es creyentes y los entrenamos para evangelizar y hacer discípulos, le tocarán 9 personas a cada uno. 9 personas son 2 o 3 casas, es decir que le tocará a cada creyente 2 o 3 casas para orar, visitar y evangelizar. En un año, toda la región estaría evangelizada. Una sola congregación no puede ganar a todo el mundo, pero entre todos, si planeamos, podemos. Pregunté a un ejecutivo de Coca-Cola cómo hicieron para cocalizar a toda criatura en una generación. Me contestó: muy fácil, nos sentamos a planearlo. Coca-Cola tuvo una visión mundial, pero comenzaron en una ciudad, luego todo el estado, luego el país, luego el continente y luego hasta lo último de la tierra. Esto es lo que Pablo intimó, que edifiquemos el cuerpo de Cristo, Efesios 4:12. Hoy no comprendemos de esa manera que entre todos estamos extendiendo el mismo reino, sino más bien edificamos sin darnos cuenta de nuestros propios reinitos. Es una bendición que las líneas denominacionales están borroneando y que nuevas coaliciones se van formando para enfrentar otros desafíos. Pero necesitamos reconocer que el reino de Dios es uno y el mismo entre todos y sentarnos a planear cómo cubrir toda nuestra ciudad, provincia, país, continente y mundo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo también compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo y dice a los corintios que era algo muy peligroso comer el pan y tomar la cena sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Primera a los Corintios 11:29. El pan en la cena del Señor significa que, aunque somos muchos, todos somos uno. Primera a los Corintios 10:17. La unidad nos ayudaría a edificar mejor y más rápido el cuerpo de Cristo en cada región y en nuestra generación. ¿Cómo podemos edificar algo que no comprendemos construyendo reinitos separados? ¿Cuánto ahorraríamos siendo uno? Cuando un creyente o pastor critica al otro, no discierne el cuerpo del Señor, es como un hombre con una cuchilla en su mano tratando de cortarse el pie. Hombre, dígame, ¿qué está haciendo? Me estoy cortando el pie. ¿Por qué? Porque este pie se paró encima del otro y este me dijo que lo cortara. Sin duda que el pobre está loco.
No tiene discernimiento para darse cuenta de que ambos pies pertenecen al mismo cuerpo. A veces ocurre que cuando uno está comiendo se muerde la lengua. Pero eso no es una razón para arrancarse los dientes. Aun cuando la lengua puede hablar, no pide que se arranquen los dientes. Porque la lengua sabe que, aunque los dientes se portaron mal con ella, son del cuerpo, la lengua discierne el cuerpo. ¿Qué propósito nos anima cuando perseguimos y herimos nuestro propio cuerpo? ¿Qué motivo nos impulsa a dañar y dividir ese cuerpo? La cena del Señor es para enseñarnos a amar, respetar y edificar el cuerpo de Cristo del cual usted y yo somos miembros. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Romanos 12, 4 y 5. El versículo 16 de Efesios 4 dice de Cristo: por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Si los miembros no están bien sostenidos y ajustados, si son miembros independientes y sueltos, no son un cuerpo. Si son ladrillos sueltos, no son un edificio. Si no se logra esta armonía y unión, no somos más que una gran variedad de extremidades desparramadas por doquier como los huesos secos de Ezequiel. ¿Quién es miembro de la iglesia hoy? Por lo general, todas las iglesias locales tienen 3 requisitos para miembros. 1. El miembro es uno que asiste a las reuniones. 2. El miembro sostiene la iglesia con sus diezmos y ofrendas. 3. El miembro debe vivir en santidad. Si reúne estos 3 requisitos, se lo considera como un buen miembro de la congregación. Es como un socio de un club. Concurre, paga sus cuotas y se esfuerza por no desacreditar a su club. Cuando comenzamos a buscar estos requisitos de membresía en los evangelios, en los hechos y en las epístolas, no los encontramos. Es más, no pudimos encontrar ni siquiera la palabra miembro. La palabra que encontramos y que revolucionó nuestra vida y congregación fue discípulo. Ya al preguntarnos qué es un discípulo, se abrió la caja de Pandora. Difería por completo de lo que es un miembro de la iglesia. Un discípulo es un alumno que aprende a vivir la vida del maestro y que, poco a poco, enseña a otros a vivir la vida que él vive. Por lo tanto, el discipulado no es comunicación de conocimiento o información. Es formación de vida. Por eso Jesús dijo: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. En el discipulado hay algo más que llegar a saber lo que sabe el maestro, es llegar a ser lo que él es. Por esta razón, la Escritura dice: hagan discípulos. Eso es más que hablarles, ganarlos o enseñarles. Hacer un discípulo es multiplicarse en otras personas. Obviamente, el maestro debe ser un discípulo primero. A través de la enseñanza común, uno puede no hablarle a la esposa por una semana y a la vez estar dando un estudio bíblico sobre la familia. Pero cuando se hacen discípulos, no se puede actuar así. Los discípulos se hacen llevándolos a su casa y mostrándoles cómo usted vive para ser ejemplo. Jesús dijo a sus candidatos a discípulos: venid y ved. Cuando fui por primera vez a Estados Unidos, me proveyeron un hermano que, con su auto, me iba a llevar en un largo viaje por California, Oregón, Washington y luego atravesaríamos el Canadá de oeste a este. Al subir al coche, me dijo: Juan Carlos, he oído que eres un gran maestro. Espero que podamos apartar un poco de tiempo cada día en este viaje para que me enseñes algo. Yo le contesté: si no aprendes nada estando conmigo en estos días, entonces no tengo nada para enseñarte. El discipulado, más que hablar, es vivir y enseñar a vivir a Cristo. La enseñanza tiene 3 dimensiones: información, formación y revelación. La revelación es algo que solamente Dios puede dar. Si yo le describiera a usted Río de Janeiro, el clima de la ciudad, la bahía de Guanabara, el pan de azúcar, sus playas y otras cosas más en detalle, aún así usted no podría decir que conoce a Río de Janeiro. Usted tiene información sobre Río de Janeiro, pero no la conocerá a menos que vaya y la experimente personalmente. De la misma manera, Dios debe revelarse a sí mismo a nosotros antes de que podamos conocerlo. Mi descripción de Río sería la dimensión mínima en la enseñanza. Así enseñamos en la escuela dominical y en la iglesia. Lo que se consigue por medio de la información es despertar el interés de la persona para querer experimentarlo, pero la información no es un fin en sí misma. Conocer y aprender de memoria las palabras de la Escritura no es suficiente. Eso es información, el grado mínimo en la enseñanza. Jesús casi nunca utilizó este método. Nunca vemos a Jesús dando un estudio bíblico a sus discípulos. Se lo imagina diciéndoles: bueno, no se olviden que mañana a la mañana comenzaremos con un devocional, de 8 a 9. Luego estudiaremos los profetas menores. De las 10 a las 11, veremos los libros poéticos y desde las 11 hasta el mediodía, estudiaremos homilética y hermenéutica. Sin embargo, él entrenó los mejores ministros que el mundo conoció. Puede oírlo diciendo:
Ahora vamos a estudiar el libro del profeta Jeremías. De acuerdo con la alta crítica, Jeremías es una figura mitológica, en realidad nunca existió. O si existió, no fue el autor del libro que lleva su nombre. No, Jesús fue sencillo, claro y concreto. Su enseñanza eran mandamientos concretos para hacer cosas. Fui profesor de la epístola a los romanos. Como para mí esa carta era muy importante, la enseñaba versículo por versículo. Tardaba todo un año para completarlo. Y cuando concluíamos, no sabía si alguien supiera el mensaje del libro, solo sabían que era un tema profundo. Supóngase que yo le escribo una carta a usted diciendo: querido José, te estoy escribiendo desde Roma. Acabo de llegar aquí con mi esposa y mis hijos. Ya hemos tenido oportunidad de visitar el Coliseo, el Foro Romano, las catacumbas, etc., una carta extensa como la epístola a los romanos. Entonces usted anuncia el domingo siguiente en la iglesia: hermanos, hemos recibido una carta del pastor Ortiz desde Roma. Como es una carta muy profunda, la vamos a estudiar durante todo este año, cada jueves por la noche. Juan Carlos, dice usted, empieza su carta diciendo querido José. En griego, la palabra querido se emplea para referirse a una persona amada. Se refiere a mí como a alguien amado. Puedo imaginarme al hermano Juan Carlos tomando la lapicera a bolilla y escribiendo la palabra querido con su corazón rebosando de amor. Su esposa, sentada a su lado, se une en su amor. Mis hermanos, cuando ustedes escriben sus cartas, ¿cómo las encabezan? ¿Pueden decir querido como lo dice Juan Carlos? Y cuando dicen querido, ¿realmente lo significa o es pura retórica? A partir de hoy, todos vamos a encabezar nuestras cartas como el hermano Juan Carlos, con la palabra querido. Querido José, me llama por mi nombre. Me conoce. Se interesa por mí como persona. ¿Y ustedes? ¿Llaman a las personas por su nombre de pila y les hacen saber que las tienen en cuenta? ¿O son un número en su lista de conocidos? ¿Acaso recuerda usted a todos sus amigos por nombre? ¿O tiene que consultar con su libreta de direcciones para recordarlo? Te estoy escribiendo. Él mismo nos escribe de su puño y letra. No lo hace por medio de su secretario como hacen muchos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es todo por hoy. La semana que viene continuaremos con la carta de Juan Carlos. Al domingo siguiente. Te estoy escribiendo desde Roma. A la maravillosa Roma. La ciudad fundada por Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. La ciudad capital del Imperio Romano, donde vivían los césares que desde allí gobernaban el mundo. El Imperio Romano que luego se dividiría en dos. Ahora seguiremos con el próximo versículo. Así la congregación diría: ¿cuánta profundidad posee nuestro pastor? Puede hablar sobre un solo versículo por 2 o 3 semanas. Increíble. Al cabo de un año, habrá terminado la carta, pero nadie sabrá lo que yo escribí. Y sin embargo muchas veces así enseñamos la Biblia. Qué interesante será el día que lleguemos al cielo, y Pablo nos llame aparte a los pastores y nos diga: vengan aquí, tengo que hablar con ustedes. Quiero que sepan que yo nunca escribí lo que ustedes decían al enseñar mis cartas. Nos gusta impresionar a la gente con el cúmulo de conocimiento que tenemos acerca de un texto bíblico. Pensamos que de esta manera somos profundos. Pero, ¿entenderá alguno lo que estamos diciendo? ¿Recordarán de tanta información? Además, ninguno toma notas, no tomamos asistencia ni exámenes. Por eso, la gente no crece. Nos ocupamos de informarlos, pero no de formar sus vidas, las cuales se forman a través de los mandamientos de Jesús. ¿Cómo? Obedeciéndolos. Jesús se ocupaba en formar la vida de sus discípulos. Aprendamos de él a hacer discípulos. Dios les bendice.